Buen día, amados hermanos y hermanas. Perdonen si oyen un ruido allá afuera, es que los ruidos de los carros son muy fuertes. Dios me los bendiga y me los guarde. Soy su hermana en Cristo, Ruth Ramírez. Y bueno, les traigo una palabra de parte de nuestro Dios para nutrir nuestro espíritu. Y bueno, siempre es necesario nutrir nuestro espíritu y estar llenos de Dios, más en estos tiempos que estamos últimos ya apocalípticos. Miren, como podemos ver, aquí hay muchísima palabra de Dios en la Biblia, la aplicación de la Biblia que se puede descargar en la tableta, en el teléfono. Miren, aquí nos habla la palabra de Dios de los falsos profetas, los falsos cristos, que serían señales que harán estas personas en estos últimos tiempos. Miren, en Mateo, Pedro, habla de que ya desde tiempos atrás había esos falsos y que en estos tiempos seguirían aumentando. Y hay muchísimas partes de la Biblia donde nos habla de los falsos, los fraudulentos, obreros fraudulentos, los lobos rapaces. Y hay mucha gente que sigue esos caminos de esos falsos profetas, de esos falsos pastores, de esos falsos que pues les encanta el camino ancho y es lo que hablan, camino ancho, y no hablan verdad. Entonces pues el mundo está lleno de maldad y todos quieren seguir el camino de perdición, pero hay que seguir en el camino de Dios, como dice aquí en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque dice aquí en la palabra primera de Juan 4:1, la palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, y el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quiere decir que esa persona que se dice ser hijo de Dios, que se dice ser bautizado, que se dice ser pastor, profeta, evangelista, apóstol, etcétera, etcétera, pastor, maestro, en Cristo Jesús, tiene que expresar a Dios, a Jesús y a su Espíritu Santo. Eso es confesar en nuestro espíritu a Jesucristo, es decir, Jesús mezclado con nosotros. El Cristo es que nuestra carne está crucificada en la cruz del Calvario, nuestra carne, y está el Cristo resucitado en nosotros, que esa carne vieja, esa humanidad caída ya ha sido muerta y enterrada por fe, que ya es Dios morando en nuestro espíritu. Entonces eso es confesar. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que vino Jesús, vino Dios en Jesús, murió, pasó por un proceso, resucitó y está a la diestra del Padre y está a la vez en nuestro espíritu mezclado y que está expresado a través de nuestra carne. Entonces es ahí que somos de Dios, que confesamos que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así que toda persona que por más que se diga que es hijo de Dios, que es pastor, pastora, profeta, maestro, evangelista, apóstol, etcétera, etcétera, pero no hay frutos del Espíritu Santo y no hay Jesucristo expresado en su ser, entonces no es de Dios. No expresa, no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne. No ha creído que Jesús vino, que Dios vino en Jesucristo, en Jesús, que fue crucificado, resucitó y que el Espíritu Santo ahora lo tenemos y nuestro espíritu mezclado y a la vez el Padre y a la vez Jesús mezclado. Porque Dios es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y es Espíritu. Entonces a través del Espíritu humano y del Espíritu Santo de Dios podemos contener la hermosa presencia de nuestro Dios Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amados hermanos, el anticristo son todos aquellos que no creen en Dios, ni le sirven, ni le viven, ni creen, ni lo confiesan. Y también son todos aquellos que son cizaña, que están metidos en una locación de iglesia
o que muchos se dicen pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, etcétera, etcétera, que supuestamente están en la iglesia de Dios, pero que a la vez niegan a Jesús en su propia persona. No hay expresión de Dios, no hay expresión de Jesús, no hay expresión de Espíritu Santo, no hay frutos del Espíritu Santo. Son anticristos disfrazados de luz, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Toda la persona que no cree en Jesús, que no ha nacido de nuevo, que no expresan a Jesús, están llenos de espíritus malignos de las tinieblas en el mundo, los que están. Pero muchos que también ya están en las locaciones de iglesias y también están llenos de maldad, que son anticristos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Aquí se refiere a todos aquellos apóstoles fraudulentos, falsos profetas, falsos pastores, personas que se dicen evangelistas, apóstoles que no contienen a Jesús, que niegan a Jesús, que no van conforme a su palabra, que traen otro evangelio torcido. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y todos aquellos también que son incrédulos, toda esa clase de religiosos, la gran ramera, el catolicismo, y de ahí todas las denominaciones son las rameritas, que están contaminadas desde un principio por la religión católica, que es la gran ramera, dice Dios en la Biblia, es la gran ramera, el catolicismo. ¿Por qué? Porque es donde todo el mundo hace y deshace. Dicen amar a Jesús, dicen amar a Dios, pero hacen y deshacen conforme el diablo. Entonces que Jehová reprenda al diablo. Y de ahí las denominaciones, que Dios no mandó a hacer denominaciones. Es por eso que hoy en día hay una clase de división espantosa, pero no es por causa de Dios, sino porque están en el enemigo. Muchas denominaciones hay con diferentes nombres por todos lados, pero cada uno anda conforme le place, con evangelios torcidos, adulterando la Biblia, no conforme al Espíritu ni a Dios ni a la palabra, sino que hacen lo que les conviene, enfocados en el dinero. Por eso son apóstoles fraudulentos. A ellos lo que les interesa es que haya mucha cantidad de gente que les lleve el diezmo, la ofrenda, riquezas, y que sean famosos y que sean centro de atención. Es lo que Dios me ha mostrado. Entonces estos andan metiéndose por todos lados para atraer personas, sacar de grupos en WhatsApp, de iglesias, de locaciones, pero no les interesa ser uno con Dios y con el pueblo de Dios y con una iglesia. Les interesa tener mucha gente metida donde ellos para sacarles el dinero. Esos son apóstoles fraudulentos, pastores asalariados, como dice la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando alguien les exhorta, les amonesta, ellos están tan errados que no aceptan la profetización ni la exhortación, la amonestación con palabra. Ellos hacen lo que ellos quieren, pero no expresan a Jesús. Esos son los anticristos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Si nosotros somos de Dios y Dios habla a través de nosotros, la persona que es de Dios oye la palabra de Dios, la exhortación, la amonestación. Pero el que no es de Dios, aunque se diga apóstol, pastor, evangelista, profeta, maestro, etcétera, etcétera, tiene un espíritu de error y un espíritu de engaño y un espíritu de necedad y de desobediencia, que ellos no escuchan lo que Dios les habla a través de la palabra. Entonces dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muchos tienen un espíritu de error con Biblia en mano. La adulteran, la tuercen, hacen lo que les da la gana. Y encima, si a alguien le dice que usted no puede predicar, si a alguien le dice que usted no puede evangelizar, si a alguien le añade a un grupo, escuche bien, si a alguien le añade a un grupo donde usted no tiene expresión de hablar, donde usted solo oye y calla, déjeme decirle que usted está enfrente de un lobo rapaz, de un apóstol fraudulento, de un anticristo, porque Dios mandó a que todos seamos útiles en su obra, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más nuevo hasta el que tiene años en una locación de iglesia o creyendo en Jesús, porque Dios es amor. Y por eso dice, Dios es amor, amados, amémonos unos a otros.
porque el amor es de Dios. Pero ¿qué hace hoy en día? Las personas se competencian, se envidian, se celan ministerialmente, tratan de hacer división en una locación de iglesia, tuercen la palabra, la adulteran, te dicen no prediquen, no evangelicen y dan un evangelio torcido. Cuidado, decirle no hasta luego, porque no los odiamos, los amamos en Cristo, pero no los vamos a recibir como dice la palabra de Dios. No os recibáis aquel que viniera un ángel o cualquiera que diga que otro evangelio, no lo recibáis, dice el Señor. Todo aquel que ama nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el que ama a Dios, conoce a Dios, predica de Dios, evangeliza conforme de Dios y habla conforme a la palabra, y ama a su prójimo porque ama y contiene a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para Él y por Él en todo tiempo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. En ese entonces nadie había visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo alguien va a decir que ama a Dios si nunca lo ha visto? ¿Y cómo no puede amar a su prójimo? Entonces hay que tener en cuenta esto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Confesar no solo se trata de decirlo con la boca, se trata de expresar a Jesús en nuestro ser. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Que le expresemos a Jesús, entonces Dios permanece en nosotros. Nosotros en Dios y Él en nosotros. Permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es, somos la expresión de Jesús, la expresión de Dios. Estamos en este cuerpo que aún es corruptible, pero Dios nos dice que Él nos puede hacer irreprensibles hasta el día de su venida. Así que todos en algún momento podemos fallar en algo, pero si de verdad somos hijos de Dios nacidos de nuevo, pedimos perdón, perdonamos y seguimos adelante escudriñando la palabra, orando y a cuentas con Dios, perdonando y olvidando y pidiendo perdón y amándonos unos a los otros. Y sobre todo, no se pierda la comunión con Dios ni el amor con Él, en ser llenos de Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces cuando uno es hijo de Dios, que no está muy cimentado, a veces el diablo viene a querer decir: tú no puedes evangelizar, tú no puedes profetizar, tú no puedes ser maestro de la palabra, tú no puedes profetizar, tú no puedes pastorear, tú no puedes nada. Pero echémoslo fuera en el nombre de Jesús, porque ese es un temor que viene del enemigo. Porque en cuanto nosotros creemos en Jesús, aceptamos a Jesús, somos bautizados y ya escudriñamos la palabra, estamos nutriendo nuestro espíritu y ese alimento espiritual lo podemos compartir con otros mientras lo hacemos por obra, lo vivimos. Y Dios nos va a ir perfeccionando. Entonces, si usted a alguien viene y le dice: tú no puedes predicar, tú no puedes evangelizar, tú no puedes pastorear, tú no puedes ser maestro de la palabra, tú no puedes ser etcétera, etcétera, y que te tienes que someter a esa persona cuando tú tienes una relación con Dios que te habla en el Espíritu y te dice que tú pastorees, que tú evangelices y te da la palabra al Espíritu y te pone la palabra al Espíritu conforme a la Biblia y te pone el querer de orar y tú hablas con Dios y Dios te da la palabra, te da el discernimiento, la visión, la profecía, la revelación. Entonces, ¿quién es el hombre para venir a decirte a ti que tú no puedes evangelizar y pastorear, profetizar, cuando Dios te está hablando y te está dando la enseñanza, el discernimiento, la visión y revelación conforme a su palabra? Entonces uno se da cuenta que esa persona que te dijo que no lo hagas es el anticristo, que Jehová lo reprenda.
Porque hay unos espíritus inmundos que se han filtrado dentro de las locaciones de iglesias en personas que tienen un horrible celo, un espíritu de división, de contienda, de que te tienen controlado. Si a usted lo invitan a un grupo de WhatsApp, un grupo de Messenger, un grupo de lo que sea, una iglesia donde usted no le permiten tener expresión de hablar, entonces usted va a ir solo a ser oyente, espectador, usted ni vaya. Porque la palabra de Dios dice que todos somos útiles en su obra y se lo voy a mostrar ahorita con la palabra de Dios. Porque el temor lleva en sí castigo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor que el diablo pone para no servir a Dios, para no vivir su palabra, para no darle una palabra de aliento a alguien, ese temor que viene del diablo, echémoslo fuera en el nombre de Jesús. Porque si nosotros nos dejamos llevar por ese temor del diablo, entonces recibiremos castigo. Aquí lo dice, porque el temor lleva en sí castigo, porque no es un temor santo de Dios para hacer el mal. Es un temor que viene del diablo para no servir a Dios, para no vivir a Dios, y entonces será castigada la persona que obedece al diablo. Que Jehová lo reprenda. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted tiene miedo a evangelizar, si usted tiene miedo a profetizar, si usted tiene miedo a predicar, si usted tiene miedo a orar, si usted tiene miedo a reprender demonios, echarlos fuera, si usted tiene miedo a servir a Dios, entonces usted está bajo el influjo del diablo en el temor que le ha puesto. Repréndalo y échalo fuera en el nombre de Jesús. Porque entonces usted aún no ha sido perfeccionado ni en el amor de Dios. Usted no está ni lleno de amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando Dios nos amó primero, entonces Él pone ese amor en nosotros porque somos mezclados con Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque ni ama a Dios, ni contiene a Dios, ni es salvo, y tampoco puede amar a su hermano. Así que hay que tener amor de Dios porque Él nos amó primero y entonces amamos a Dios. Si estamos mezclados con Él y amamos a nuestro prójimo y no tenemos envidia, ni celo, ni contienda ministerial, porque eso es cegadura del diablo. Dios quiere que prediquemos el santo evangelio y que lo vivamos, que seamos uno con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo y extendamos el reino, porque Dios Jesús está por venir por su iglesia. Y el que no esté listo se va a quedar. Y aún está viniendo ya la muerte a esta tierra, como me decía el Señor hace unos días, que me mostró unas visiones de una lluvia tremenda, que la tierra estaba lista, feliz para mezclarse con la humanidad y que estaba lloviendo tremendo. Pero Dios nos protegía de modo que esa lluvia y esa tierra y ese lodo no nos afectaba. Y también me mostró la maldad de mucha gente que practica brujería aún en la locación de iglesias, que ya son bautizados y aún siguen pecando en maldad, en odio, celo, envidia, contienda, practican brujería, consultas a espiritistas, hacen brujería para separar los matrimonios para que no sirvan en una locación de iglesia, se pelean el pastoreo, se pelean todo eso y yo no estoy dispuesta a pelear nada, porque donde Dios me lleva y me va a usar, Él lo hace, no soy yo. Así que yo no estoy para pelear con el que quiera pelear, que pelee para los puestos en la iglesia, pero yo no, yo hago la voluntad de Dios porque en este mundo hay mucha necesidad y el que predica de verdad y vive a Jesús no es por dinero, ni es por vanidad, ni es por vanagloria, ni es por fortuna, ni es por fama, es porque uno ama a las almas, porque Dios nos amó primero y nosotros amamos a Dios y a las almas. Entonces, si usted aborrece a su hermano y usted practica brujería, déjeme decirle que usted está sin salvación. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues el que no ama a su hermano, que ha visto, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que podemos equivocarnos, como dice la palabra de Dios también, airaos, pero no pequéis. Podemos a veces enojarnos. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, porque todos, ahorita en estos tiempos apocalípticos, los demonios andan como león rugiente viendo a quién devorar, el diablo. Que Jehová lo reprenda. Viendo a ver dónde se meten los matrimonios, en los hogares, peleando, haciendo de todo en las escuelas. Que Jehová lo reprenda porque está ganando terreno en las escuelas debido a que no permiten la Biblia, ni la palabra, ni el orar. Pero va a venir momentos en que ya no van a dejar ni que hablemos la Biblia ni palabra. Hay de aquellos, porque en el infierno es enorme y el lago de fuego y están muchos ardiendo cada día, que caen miles y miles y van en los que van. Así que es mejor estar en Dios, que es amor verdadero, puro y limpio, y que nos espera la nueva Jerusalén, que somos los hijos de Dios, y la ciudad santa, la presencia de Dios, para estar con Él eternamente. Así que sigamos este mandamiento.
Si creemos en Dios, en Jesús, su Espíritu Santo, amemos a Dios, contengamos a Dios y amemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y Dios en la Biblia manda amar hasta aún nuestros enemigos y hacer el bien. Aquí en la palabra de Dios claramente en San Mateo 24, aquí habla de los últimos tiempos. Si ustedes pueden escudriñar su Biblia, les recomiendo que lo hagan, que la escuchen. Porque aquí en la palabra de Dios está escrito todo lo que se ha vivido, lo que se vive y lo que se vivirá. Esta palabra de la Biblia son palabras de Dios, palabras de profecía. Pero Dios aún nos sigue hablando cada día frescamente conforme a su palabra y conforme a su espíritu. Así que pues aquí habla el Señor de lo que era la venida, señales antes del fin. Y como podemos ver bien aquí, como dice, porque vendrán, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hoy en día podemos ver que mucha gente tiene grupos de WhatsApp, tiene varias páginas, perfiles en Facebook, en YouTube, y mira que te dicen conéctate, comparte, dale like, etcétera, etcétera. Pero cuando uno pide oración por alguien que está enfermo de emergencia, ellos ni mueven ni un dedo, ni pronuncian ni una palabra de oración. ¿Por qué? Porque a ellos solo les importa estar pidiendo el dinero, la ofrenda, el diezmo, y el dinero. Si te vi, ni me acuerdo. Dicen que van a orar, oran. Pero cuando en verdad está uno necesitado de emergencia, ellos ni ven ni el mensaje. Y si lo leen, ni les importa. Porque yo he visto gente así, y que Dios me lo ha mostrado también. Que ellos solo están anunciando sus escuelas de profetas. Donde se van a ir donde los libros que venden. Que se inscriban a cierta enseñanza y que paguen, obviamente, no se la dan gratis. Entonces lo que a ellos les interesa es el dinero, tener likes, ganar fama y vivir de eso. A ellos no les importa, ellos son insensibles, ellos no aman al prójimo, a ellos no les importa si están teniendo un ataque del enemigo, de que alguien está muriendo, enfermando, a punto de morir. A ellos no les importa, a ellos les importa dar su sermón para ganar dinero, para cautivar otras almas ingenuas, inocentes, que no oran, no leen la Biblia, no tienen crecimiento espiritual, y que les dicen, vente a la escuela de profetización, vente a la escuela de no sé qué, vamos a orar por ti. Mentira del diablo. La oración no la hacen por las personas, lo hacen como les da la gana, aparentando, porque la verdadera oración de corazón es en secreto. Pero también cuando alguien ora, no lo hace para ser visto, lo hace de corazón, porque le importa el alma, porque ama al hermano, porque ama a la hermana. Porque un alma que viene a Jesús no rechaza a Dios. Dios jamás te va a decir, espérame un momento, o te va a ignorar. Jamás Dios te va a ignorar. Porque en cuanto nosotros invocamos a Jesús, oramos al Señor, como Él dice, todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Cuando oramos a Jesús, invocamos su nombre de Dios, de Jehová, del Espíritu Santo de Dios, rápido viene su presencia a pelear contra los espíritus malignos y sus ángeles, a pelear contra los espíritus malignos. Dios no te dice espérame, Dios no te deja en visto, Dios no se hace el loco que no te ve, como la gente que está en redes sociales, que a ellos no les importa si mueres o vives, si tienes ataques de espíritus malos, si estás atacado por espíritu de muerte, que te estás enfermando. A ellos no les importa, a ellos les importa dar su sermón para sacar el dinero. Entonces esos que son fraudulentos, son falsos. Por eso dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no estuve porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todos los hijos de Dios somos y seremos aborrecidos en este mundo, porque los que tienen a Satanás, a los demonios y los diablos, nos odian, aunque estén en la locación de iglesia, aunque tengan nombres y títulos de pastores, maestros, evangelistas, pero la envidia y el celo y Satanás se le nota. Que Jehová reprenda esos espíritus malignos en ellos, y que Dios los ilumine y los perdone, porque no saben lo que hacen. Por eso dice, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Así está sucediendo actualmente en las locaciones de iglesias. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así es, muchos están profetizando que te va a ir bien, que acá, que allá, que no sé qué, que quién sabe cuándo. Pero en general, generalizando. Ok, está bien. Pero asegúrense que de verdad Dios sea hablándoles, que no lo inventen solo para ganar
seguidores, para que les suelten el dinero y para engañar a muchos, porque en aquel día que se hallen en el infierno y en el lago de fuego, les darán cuentas a Dios y ya será demasiado tarde, que ustedes no saldrán del infierno ni del lago de fuego. Cuando sean trasladados ahí no saldrán, porque a Dios no se le pasa nada, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es, muchos ya no tienen amor, piensan en el dinero, el diezmo, la ofrenda, la fama. Dale like, comparte, y no le importa nada, están como cegados ya. Esos son los falsos profetas, falsos pastores, falsos que están ahí, dizque hablando la palabra, pero no les importa nada del prójimo. A ellos les importa dar su sermón y recibir el diezmo, la ofrenda, que págame por PayPal, que no sé qué, eso es todo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera en Jesús y su enseñanza y su palabra, no el que predique lo que le dé la gana. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Por eso es que el diablo no quiere que nadie predique. Hay unos que solo dicen, yo voy a predicar en el grupo de WhatsApp y nadie más puede predicar nada. Esos no son de Dios. Y en una iglesia lo mismo, sientan a millones de gente y uno es el que habla y de ahí nadie más. Esos no son hijos de Dios, porque Dios dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándolos que se arrepientan y se bauticen y sigan haciendo discípulos en todas las naciones. El reino se tiene que extender a toda la humanidad. No es que 1, 2 o 3 van a predicar, es que todo el mundo tiene que hacer discípulos a las naciones, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y entonces vendrá Dios, vendrá Jesús. Pero nadie quiere irse de este mundo. Hay gente que vive tan bien en este mundo, ha hecho y deshecho, que no quiere arrancar de este mundo, pero van a ir para abajo. Porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. El que ama todo lo que está, las riquezas y todo. Porque no son malos lo que Dios nos provee, pero hay cosas que vienen del mal, a la mala, en el diablo, que no son riquezas conforme a Dios, sino conforme a sus malas obras en Satanás, que Jehová los reprenda. Entonces no esperen que vayan a ir al reino de Dios ni con Biblia en mano. ¿Por qué? Porque no les importan las almas, si mueren o viven, si son salvas o no. Les importa el sermón que dan y les importa pedir dinero y si te vi ni me acuerdo. Son los falsos, los asalariados, los fraudulentos. Pero dice el Señor que el que persevere hasta el fin en Jesús, en Dios, este será salvo. Y tiene que ser predicado el evangelio en todo el reino. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que aquí habla de que no hay que creerse de nada ni de nadie, porque vendrán situaciones mucho peores. Dios me decía en unas visiones que me dio que había derrumbes, desastres, terremotos, explosión de volcanes, y en el último que Dios me mostró en un pergamino blanco, me mostró que aquí en esta tierra sería dispersado la lava y el fuego del infierno. Que aquí en esta tierra iba a ser dispersada el fuego y la lava del infierno en esta tierra. Y me decía el Señor, es por causa de la maldad, por tanta maldad. Y como aquí dice la palabra de Dios, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea que Dios va a cortar los días en esta tierra, porque de lo contrario toda la humanidad se va a ir contaminando de maldad, de modo que no tendrán amor ni misericordia ni presencia de Dios, de tal modo que se hallarán sin salvación y irán al infierno. Pero dice más, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios va a cortar el tiempo de vida en esta tierra. Porque si no, nadie sería salvo, claramente lo dice el Señor, más por causa de los escogidos. O sea que nadie sería salvo si Dios deja el tiempo más extiende el tiempo en esta tierra. Nadie sería salvo, ni aun los escogidos, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Muchas veces la gente dice, mira que ven a mi iglesia, que aquí se mueve el Señor, aquí hay presencia de Dios. Pero hay que pedir dirección a Dios, porque muchas veces nos vamos a encontrar entre lobos rapaces que nos van a dar palabra de muerte. Espíritus malignos se apoderarán de nosotros a través de ellos, y lo único que les interesará es el dinero. Estarán llenos de odio, de amargura, no hay presencia de Dios en ellos.
No hay que ir solo porque nos dicen, ni hay que aceptar meternos en un grupo de WhatsApp solo porque sí. Hay que pedir dirección a Dios porque los lobos rapaces están viendo cómo metérsele a las ovejas y apartarlos de Dios a través de reflexiones disque buenas mezcladas con palabra de Dios. Pero si usted va a meterse en un grupo donde a usted no le permiten expresión libre, usted no se meta, sálgase de ese grupo porque hay un lobo rapaces que en el momento adecuado usted lo van a exprimir de sacarle del dinero y le van a meter la palabra que ellos quieran y usted no tiene derecho a compartir palabra porque ellos solo tienen derecho y eso no son de Dios. Dice, o mirad, están en los aposentos, no lo crean. Muchos que dicen, te invito a mi locación de iglesia, invito a mi grupo de WhatsApp, de Facebook, etcétera, etcétera. Pero si usted pidió dirección a Dios y Dios le dijo que no y Dios no le ha confirmado, no lo haga. En otra, también si usted va a compartir algo de palabra en WhatsApp, en Facebook, donde usted va a hacerlo, pida dirección a Dios y al Espíritu Santo, porque yo he visto mucha gente que comparte palabra nada más al aventón. Ni siquiera pidieron dirección al Espíritu, solo lo compartieron, lo reenviaron, etcétera, 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 pero sin toque de Dios, sin presencia de Dios. Entonces eso no sirve, eso fue en la carne. Usted tiene que pedir dirección a Dios en verdad si Dios le dijo que lo haga. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En un de repente Dios vendrá cuando la humanidad menos se lo espere y nadie podrá en ese momento volar con Jesús si no está lleno de Jesús. Mire, si usted se pone a leer, aquí está toda la palabra de la Biblia, escrito toda la palabra de verdades, cómo Dios vendrá. Y que sabemos que en estos tiempos que ha aumentado la maldad, estamos como en los días de Noé, que hacen y deshacen y están peor que nunca. Terrible, ya no hay ni por dónde ir, pero a Dios siempre podemos ir porque Él nunca, nunca nos va a dar la espalda. Miren, aquí habla de las vírgenes que debemos estar listas, llenas de aceite, el Espíritu Santo. El aceite tipifica al Espíritu Santo, llenos de Jesús, llenos del Padre, llenos de su Espíritu Santo, llenos de su palabra, viviendo en santidad, conseguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que hay que estar como las vírgenes sensatas, con nuestras lámparas listas, porque las insensatas se van a quedar. Dios les dirá que no los conoce, Jesús les dirá ¿por qué? Porque no va a haber el Espíritu de Dios en ellas, porque se llenaron de un poco de palabra, fueron a las locaciones, pero no estaban llenas de la presencia del Señor, y el Señor no se va a llevar a nadie que no esté lleno de su presencia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mezclado en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que esta es la palabra que el Señor me daba y me inquietaba, que estemos alerta, 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 y tengamos, como dice su palabra también el Señor, una palabra que me está tocando el Señor, la ayuda mutua, 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 mutua. Porque mucha gente piensa que solamente es pedir, pedir, pedir. Muchas ocasiones, tristemente, lo que hacen es pedir, 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 pero a nadie le ayudan en nada. Aquí la palabra del Señor nos dice en Hebreos 13, y de hacer, aquí nos habla de, así que, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que nuestra palabra, nuestra boca siempre alabe a Dios, que siempre hable de sus maravillas, de sus testimonios, de lo que ha hecho en nosotros, para alentar a otros, para aumentar su fe, para salvarlos, para que crean en Jesús. De nuestra boca tenemos que hablar de Dios, alabanzas al Señor y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Quiere decir que si alguien necesita ayuda y podemos hacerlo, ayudémosle. Y si nosotros necesitamos ayuda y alguien puede ayudarnos, nos ayude. Porque mucha gente hay malvada en este mundo que te dicen te amo, que te dicen te quiero a mi lado. Sobre todo esos hombres que Jehová los reprenda, que no son convertidos a Cristo. Y otras personas que te dicen que son tus hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Pero cuando hay necesidad de dinero, cuando alguien está enfermo de la familia y uno les pide prestado algo porque es una emergencia que de pronto no teníamos ese dinero completo, entonces ellos nunca están. Ellos nunca ayudan con absolutamente ni un peso, pero ni una botella de agua te regalan. Y esas personas no tienen a Cristo.
Porque si tuvieran a Cristo, bueno, no tendrán una gran cantidad, pero podrán ayudarte con lo que puedan. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que si no viven esta palabra de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios? Entonces, ¿cómo alguien te va a decir te amo, te necesito, te quiero conmigo? Como un hermano te va a decir, hermana, te amo en el amor de Cristo, ajá. Pero cuando necesitan ayuda por una emergencia, no aparecen, no te pueden ayudar, te dicen después te aviso y nunca aparecen. Así hay personas en el mundo que no son de Dios, que Dios les ha dado oportunidades de vivir y les ha salvado del COVID, pero cuando Dios y que porque otras personas les dio palabra de vida, oraciones, les ayudó, pero cuando esas personas tienen la oportunidad de servir a Dios en la ayuda mutua, entonces cuando uno le dice, oye, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Necesito, entonces te dicen, después te aviso, nunca te hablan, nunca te vuelven a llamar. ¿Por qué? Porque no son de Dios, porque sí tienen, pero no quieren ayudar a nadie. Solo son hijos de Satanás. Jehová los reprenda a sus espíritus malignos y tenga misericordia de ellos, porque un día más lejano, cercano, en su momento Dios los va a pasar por otra situación muy dolorosa y entonces los va a poner en esa misma o peor situación donde nadie les va a ayudar, donde ni nos enteraremos y entonces sabrán lo que es no vivir la palabra de Dios. Así que bueno, sigamos adelante en el Señor, porque el pastor de pastores es Jesucristo. Aquí podemos ver en la palabra de Dios Romanos 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es, amados hermanos. Mucha gente prefiere deleitarse en la comida, la bebida del mundo, la cerveza, la bebida alcohólica, se emborrachan, se embriagan, gastan en centros de prostitución, centros de inmundicia. Ahí van y dejan todo su dinero, aunque se queden sin nada, porque son gente que no contiene a Dios. Pero porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mucha gente busca tener falsa alegría en el alcohol, en la droga, en la comida de tragazón, pero cuando alguien está necesitado no comparten sus bienes con otros hijos de Dios, porque no tienen a Dios, porque no practican la justicia, no tienen paz ni gozo en el Espíritu Santo, sino que se deleitan en la maldad. Se deleitan en la maldad porque a ellos les gusta que otros sufran, porque a ellos les gusta ver a los hijos sufrir, pero Dios nos levanta y nos ayuda de cualquier modo. Así que hay muchos así hoy en día. No es que sea malo comer y beber, porque aún Dios nos provee, pero hay muchos que viven sin Dios, sin salvación, en pos del enemigo, que la misericordia de Dios está aún extendida, pero que si mueren van a ir al infierno porque no están salvos. La gracia de Dios en esta tierra, la bendición en esta tierra, en lo material, en la comida y bebida natural, no quiere decir que sea salvo alguien. Quiere decir que Dios está extendiendo su misericordia para que se vuelva a Dios, entregue su vida a Jesús antes de que parta de este mundo y sea demasiado tarde. Porque a muchos les va también en este mundo que piensan que si parten van a ir con Dios, y no es así. Recordemos el rico de la Biblia y Lázaro el mendigo. Lázaro fue con Dios porque sufrió mucho y nunca le tiraban pero ni un hueso, ese rico que era. Pero cuando ese rico murió fue directo al infierno, porque no contenía a Dios, porque no compartía su riqueza ni sus bienes con Lázaro ni con nadie. Era avaro, tacaño, ambicioso, egoísta, amador del dinero, de las riquezas. Entonces fue al infierno. Porque el que en esto sirve a Cristo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así es, el que agrada a Dios, el que sirve a Cristo, es aquel que ayuda a su prójimo cuando necesita, como el buen samaritano. Es aquel que provee de lo que tiene para con otros necesitados, y más con los hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios también que el que le da agua a un profeta recibe bendición de profeta. Pero el que no le da a los hijos de Dios, lo que recibe es miseria, que ya le vendrá. Y es aprobado por los hombres. Así es, el que sirve a Cristo a través de darle algo a su prójimo, a su hermano, aún a su enemigo, dice el Señor, que el que tiene hambre debemos de comer aunque sean los enemigos. Y es aprobado por los hombres, porque los hijos de Dios tenemos discernimiento para saber quién es de Dios y quién no es de Dios.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edificarnos con la palabra de Dios y a la vez ayudándonos mutuamente en lo que necesitamos para cuidar nuestro cuerpo físico. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Así es, mucha gente pierde su salvación porque son avaros, no comparten el alimento con otros, no comparten ni palabra de Dios porque no hay Dios en ellos, ni nada de lo que contienen, ni nada de lo que tienen, ni agua, ni comida, ni un peso, ni dinero a los necesitados porque no hay Dios en ellos. Están sin salvación y por cuanto no lo hacen a alguien que necesite, no lo hacen a Dios, a Jesús, porque es a Dios, a Jesús que se lo hacen. Por eso dicen, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hay mucha gente que presume que come, que viaja, que tiene negocios, pero nunca le da a nadie necesitado. Todo dame, 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 dame y no comparte con el necesitado. Entonces es una piedra de tropiezo, porque gracias a eso muchos no creen en Dios, porque ven la maldad en el hombre, pero es el espíritu maligno que está, no es Dios. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Así es, de nada sirve que ellos presuman, beban, comen, anden en fiestería, pero cuando no necesita a alguien no lo dan, no lo ayudan. Entonces de nada sirve, no son salvos. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Si de verdad tienes fe, entonces demuéstraselo a Dios, ayudando al prójimo, haciéndolo por Dios, por Jesús. Cuando ayuda uno a alguien, es a Dios que lo hace uno. Pero también hay que ayudar mutuamente. Si alguien te ayudó, ayúdale también. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es, que Dios nos ayude en todo, aun en lo que comemos. Tenemos que dar gracias a Dios y tener fe que viene de Dios. Pero si dudamos que viene de Dios algo, entonces no lo comamos, porque es condenación. Pero si sabemos que viene de Dios, entonces en fe lo comemos y estamos en paz y no somos condenados. Que Dios nos ayude a todos y que sigamos adelante, porque Jesús vendrá en cualquier momento, y si no viene por su iglesia a arrebatarnos, de todas maneras la gente se sigue muriendo y muchos mueren y van al infierno. Millones y millones de gente cae al abismo, al infierno, e incluso niños que ya tienen el uso de razón y que ya saben lo bueno y lo malo, si mueren van al infierno. Dios me mostró hace unos meses cómo había niños en un cuarto, negros, quemados, no tenían presencia de Dios, estaban como en un cuarto donde estaban sombras negras y todo, pero es que son niños que están en infierno, que están en el infierno, en esta tierra en tinieblas, y que sus almas ya están allá ardiendo en el infierno, ya están en tinieblas. ¿Por qué? Porque practican la maldad, porque no obedecen a los padres no les enseñan la palabra de Dios, los hijos son desobedientes. Todo es un mundo perdido, familias perdidas, así que sigamos adelante, porque la salvación es personal. No voy a pagar por los pecados ajenos de nadie, ni nadie va a pagar por mí. El único que vamos a dar cuentas es personalmente a Jesús, a Dios, en el día postrero, que Él nos va a juzgar y nos va a decir dónde pertenecemos. Pero si tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, reinaremos con Dios toda la eternidad. Pero si no, estaremos en un infierno y un lago de fuego después de ser juzgados, eterno, donde Satanás, los demonios y los diablos estarán atormentados, y también serán atormentados todos los que lleguen ahí. Así que les invito a leer todo lo que es Mateo. Toda la Biblia está llena de verdades, y Apocalipsis, donde Dios nos habla de dónde irán las personas cuando partan de este mundo. Así que sigamos en el Señor, llenándonos de Dios, de su mansedumbre, templanza, de su amor, y sobre todo hablando las verdades conforme a su palabra. Porque dice el Señor, el que habla de Dios, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre, ministre conforme a la palabra de Dios. Porque si alguien no habla conforme a Dios, pues ya está errado. Aquí vemos la palabra de Dios que dice, si alguno habla, en 1 de Pedro 4, la palabra de Dios dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Así es, amados hermanos, si vamos a hablar, que sea el hablar de Dios, si vamos a ministrar, que sea Dios ministrando en nosotros conforme al poder que Él da, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, que el Cristo esté en nosotros, que Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, sigamos adelante, amados hermanos en Cristo, que Dios los bendiga y los guarde, y como dice aquí en su palabra, primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que cuando nosotros amamos en Dios, contenemos a Dios y a nuestro prójimo, cubrimos multitud de pecados, porque quiere decir que en vez de que haya pecado en las personas, en nosotros, hay amor, hay presencia de Dios, porque por la llenura de Dios y por el amor de Dios en nosotros para con otros, no pecamos, no practicamos el pecado, y otros no pecan ni con nosotros ni con nadie. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios guardándonos. Por eso el Señor nos manda a hacer, como dice, mas el fin todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que siempre pidamos perdón si es que fallamos en algo que aún no queramos y pecamos sin querer, para que Dios en todo sea glorificado. Aquí el Señor también me está tocando esta palabra, la armadura de Dios, que está en Efesios 6:10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Orando, que es comer espiritualmente, bebiendo, que es orar, y respirando a Dios, llenándonos de su presencia a través de la oración y a través de escudriñar la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Al orar, al escudriñar la Biblia, es comer; al orar es beber, estamos llenándolos de Dios; al alabar, con alabanzas, estamos atrayendo la presencia de Dios, porque donde hay alabanzas a Dios y estamos comiendo y bebiendo de Él, hay presencia de Dios, y así estamos firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que aún los demonios, los espíritus malignos se meten aún en las regiones celestes, es decir, donde a Dios está alabando, ellos andan rondando, ellos andan ahí viendo a quién tumbar. Pero mientras sigamos unánimes en la iglesia, siendo uno con Dios, con Jesús y como el cuerpo de Cristo, el diablo no podrá meterse. Por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aun cuando pensamos que ya no hay problemas, hay que estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que Dios nos llama a estar en paz con todos, que Dios nos llama a practicar la justicia, que Dios nos llama a hablar verdad de Dios, y que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El escudo de la fe es que al orar, escudriñar la palabra de Dios, aumenta nuestra fe, y ese es el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Tomad el yelmo de la salvación es Jesús, el mismo Padre, invocar su nombre, estar llenos de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es con lo que vencemos al enemigo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así es, siempre debemos orar unos por los otros, aún por el que habla la palabra, por el que predica, por el que evangeliza, por el que profetiza, por todos, porque la lucha es contra el diablo, recordemos, no contra las personas, pero debemos hablarles la palabra, exhortarlos, amonestarlos, profetizarles, pastorearlos, evangelizarlos, para que la fe sea aumentada y sean
revestidos de Dios, sean firmes, ceñidos los lomos con la justicia, llenos del Espíritu, llenos de la palabra que es el escudo de la fe, llenos de la presencia de Dios, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y se mantengan llenos de salvación, y con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y orando en súplica en todo tiempo por todos los santos. Es lo que nos manda Dios. Bueno, amados hermanos, pues esto ha sido la palabra de Dios. Sigamos para adelante. Miren, aquí en la aplicación de la Biblia hay una aplicación gratis que ustedes ahí pueden ustedes buscar las palabras que ustedes necesiten de la Biblia, y ahí les aparece todas las palabras que ustedes busquen conforme a lo que ustedes necesitan. Así que pues hay que seguir para adelante, como dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 13:5. El amor es sufrido. Quiere decir que pues muchas veces nos harán sufrir, nos harán daño, pero hay que seguir amando a esas personas. No es que nosotros vamos a hacer sufrir a otros, sino que los que hacen daño son los que no tienen a Dios. Pero hay que amarlos en el amor de Cristo. El amor es benigno porque Dios es bueno. El amor no tiene envidia porque en Dios no hay envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo sufre quiere decir que aunque nosotros estuvimos sufriendo porque nos aborrezcan, nos odien, sigamos amando a Dios y al prójimo y aún a los enemigos. Todo debemos de creerlo a Dios, todo lo debemos creer a Dios, todo lo debemos esperar en Dios, y todo lo podemos soportar en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que Dios cada día nos irá revelando más y más, pero todo esto terminará, pero el amor de Dios es eterno. Así que el amor nunca termina. Como dice aquí, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Es decir, que ahora vemos un poco de la palabra de Dios, experimentamos un poco de la presencia de Dios, pero cuando nosotros estemos con Dios, entonces estaremos absolutamente en su total presencia. Pero debemos perseverar en Dios, debemos de perseverar para cuando le veamos eternamente y para siempre cara a cara. Por eso dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es, porque nuestro Dios es un Dios de amor eterno. Las personas que van al infierno, que van a ir al lago de fuego, los que están en el infierno y los que van a ir, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea injusto, es porque esas personas se les predicó el evangelio, esas personas escucharon la palabra de Dios, esas personas Dios les habló, Dios les quiso salvar. Ellos no quisieron, rechazaron a Jesús, a Dios muchas veces, y por eso es que están en el infierno, porque sin presencia de Dios, como dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay muchos que no practicaron la palabra de Dios, no la vivieron, rechazaron a Jesús, no se aferraron a Dios para ser perfeccionados por nuestro Señor Jesús, sino que se hicieron peor. Entonces por eso dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos, no con uno, no con los hermanos, no con la iglesia, con todos, y la santidad. Santidad es la presencia de Dios. La santidad es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguir la paz con todos quiere decir que continuemos llenándonos de Dios cada día y no salirnos. Seguir la paz con todos. Entonces, cuando andamos en Dios continuando, seguimos la paz con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, la presencia de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Así que hay que estar siempre en su santidad, en su presencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay que mirar siempre unos a los otros, que no sea que a veces pensemos que estamos en Dios y ya no está la gracia de Dios en nosotros, o ya no están inscritos en el libro de la vida, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. No debemos estar amargados ni tener nada que no sea de Dios.
que venga del enemigo. No tenemos que tener nada que no sea de Dios, solo lo que es de Dios. Porque las personas que andan amargadas, no hay presencia de Dios. Entonces dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Donde hay amargura y donde hay frutos de donde hay obras de la carne, no puede haber fruto del Espíritu Santo ni presencia de Dios. Y por ella muchos se han contaminado. Hay mucha gente que es amargada porque no tiene presencia de Dios. Entonces contamina a otros en la amargura, en el pecado, y se van contaminando de modo que van pecando hasta que pierden la salvación unos a los otros. Entonces no se trata de eso, se trata de seguir la paz con todos y la santidad, extendiendo la presencia de Dios, llenándonos, siguiendo la santidad, la paz con todos y la santidad, extendiendo la presencia de Dios unos a otros. Y dice, porque por muchos de andar amargados se han contaminado. O sea, ya no están llenos de Dios, ya están llenos del maligno. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, o sea, que dejan de estar llenos de santidad, de presencia de Dios, de paz, pero ya son fornicarios espiritualmente y físicamente. Profanos, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, hay gente que es codicioso de lo ajeno, que son avaros, tacaños, ambiciosos, y pierden la salvación por lo material que desean, por el puesto de fulano, mengano, se envidian, se celan, contienden, que porque tú eres pastor, que por qué profetizas, que no evangelices, que no sé qué, se empiezan a pelear y empiezan a querer lo ajeno y pierden la presencia de Dios, la santidad, su paz, pierden la salvación. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay mucha gente que puede estar así y no se pone a cuentas con Dios, de repente muere y ya no va a tener oportunidad, ya ha sido desechado, ya no puede recibir la bendición de la salvación, que es la máxima bendición, presencia de Dios con nosotros, su santidad, su presencia, su paz. Entonces ya no pueden recibir más porque el que está en el infierno ya no regresa para acá, a menos que Dios lo haya mandado, tomado su vida y dicho que fuera y que va a venir. Pero el que de repente muere sin ponerse a cuentas con Dios ni saber, entonces va para abajo y ya no regresa. Y será juzgado en el día postrero, como dice Apocalipsis, para ser arrojado, lanzado al lago de fuego. Y aunque con lágrimas quiera, ya no va a poder. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad. Dios arde, aunque haya tinieblas. Cuando invocamos a Jesús, le buscamos, viene y quema con su fuego toda tiniebla. A las tinieblas y a la tempestad Dios quita. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Hay gente que no quiere escuchar más palabra de Dios, no quiere que se les diga nada, no quiere, se van, se alejan, no nos escuchan, ni modo, pierden su salvación y se van y ya no hay más salvación, porque no quieren hacer lo que les manda Dios, sino que se comportan como cualquier bestia, como cualquier persona que no contiene a Dios ni le ama. Entonces, pues ni modo, hay que seguir para adelante porque Dios nos ama y Dios nos quiere ver salvos, llenos de su presencia, y como dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si alguna persona está contaminada o amargada, tener cuidado porque no contamine a otros. Pero hay que llenarnos de Dios cada día, cada momento, estar listos y no recibamos a las personas que vienen con otro evangelio, dice el Señor, con otro evangelio que no es el que Dios nos da, que muchos quieren hacer otro evangelio y no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Miren, porque aquí como dice en Gálatas y en Corintios, miren, 2 de Corintios 11:4 y Gálatas 1:7, porque dice aquí, miren, les voy a leer 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11 dice, está súper interesante, pero les voy a leer un poco. Aquí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ojalá toleraseis un poco de locuras y toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Aquí vemos que estaba Pablo lleno de la presencia de Dios y que tenía el celo santo de Dios para con su pueblo, con las personas, para que fueran como una virgen pura, a Cristo, salvos. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos que ya el apóstol Pablo veía que mucha gente ya estaba engañada por Satanás, que se comportaban como Eva, que no obedecieron a Dios y que fueron y contaminaron a otros. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Así es el apóstol Pablo. Muchas veces él iba a diferentes locaciones de iglesia, pero hoy en día vemos que los lobos rapaces te encarcelan en sus cuevas de ladrones y no te dejan salir para ningún lado, ni visitar a otros hermanos, ni otras locaciones. Ellos se encarcelan, cautivan, pero no les dan libertad en Cristo. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, él predicaba, evangelizaba, era un apóstol que andaba vigilando las iglesias como andaban. Él iba a lugares lejanos, a mucha gente, y había unos que le proveían para el sustento de sus viajes, su alimento, su ropa, a otros que no les daban nada, pero él iba a verlos para predicarlas, para que exhortarlos, amonestarlos. Y entonces otros los ayudaban y otros no, pero él aún iba a buscar a los perdidos, a los que estaban errados. Y él nunca era gravoso a nadie, porque él no exigía dinero. Si vemos hoy en día que la gente solo pide el dinero, pero las almas no les importa, como Pablo, que le importaban las almas, que él sufría dolores de parto por la iglesia, que estaban muchos hermanos en pecado, en delitos, y que no eran salvos del todo, habían perdido su salvación. Él los exhortaba, amonestaba que volvieran al evangelio de Dios, no a los evangelios que otros traían que no eran de salvación. Entonces aquí vemos que hay mucha gente así, pero sin embargo debemos de seguir adelante. Porque aquí dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí da a entender que muchos disfrazados en las locaciones de iglesia se hacen pasar por apóstoles de Cristo, pero no lo son. Son Satanás en ellos, se disfrazan como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que Dios no puede ser burlado. El que hace mal le va, aunque se disfrace de apóstol, pero es Satanás en ellos, disfrazado de ángel de luz. Que Dios tenga misericordia de todos. Y como les leí aquí, por ejemplo, aquí también nos habla en Gálatas 1. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así es, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que predica el evangelio de salvo siempre salvo, hagas lo que hagas, tú eres salvo. No, la sangre de Cristo no puede ser pisoteado, Dios no puede ser burlado. Dios puede borrar y escribir el nombre del libro de la vida. Y si estamos en Jesús, entonces ya no gustamos de practicar el pecado. Podemos un día pecar sin querer, pecar sin saber, pero Dios siempre nos va a redarguir, el Espíritu Santo, y vamos a arrepentirnos y a pedir perdón y a perdonar si nosotros nos ofenden también, porque no practicamos el pecado ni gustamos de ello. Pero hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquellos también que te dicen, no, tú no puedes hablar, tú no puedes predicar, tú no puedes evangelizar. Y más si alguien te dice, por ejemplo, que si tu marido es adúltero, tu marido peca, entonces te dicen que tú eres adúltera. No, están torciendo esa palabra.
Porque el Señor claramente dice en su palabra que uno será tomado y el otro será dejado, que estarán en una cama y uno será tomado y otro dejado, que estarán en el campo y uno será tomado y otro dejado, que estarán moliendo en el molino y uno será tomado y otro dejado. Da a entender que aún a veces en el mismo hogar puede ser que alguien sea salvo y otro no. Entonces nadie va a pagar por los pecados ajenos. Ese es un evangelio torcido, que te digan, tu marido es adúltero, tú eres adúltera y él es sin salvación, tú tampoco. No. Porque cuando Jesús venga y si un hombre o una mujer están en pecado y el otro no, la persona que está en santidad irá con Dios y la persona que no está en santidad se quedará ahí porque están delitos y pecados. Pero no los perturben los que predican un falso evangelio, que digan que no, que si tu marido peca, tú eres pecadora, que si tu marido es adúltero, tú eres adúltera, y cuando tú no te metes ni con nada ni con nadie, estás en santidad sirviendo al Señor. Jehová reprenda al diablo mentiroso. Y que te digan, tú no puedes predicar, tú no puedes evangelizar porque tu marido es adúltero, eso no es culpa mía. Porque el que quiere pecar, peca, aún conociendo de la palabra de Dios, y se pierde. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y si uno será tomado y uno será dejado, entonces hay que perseverar en Jesús, porque nuestra salvación no la vamos a perder ni por nada ni por nadie. Pero hay muchos que te van a querer perturbar y te van a decir que si tu marido es adúltero, tu mujer es adúltera, ambos son adúlteros. No, porque uno puede estar pecando, pero el otro puede guardarse en santidad. Y ojalá que los matrimonios fueran en santidad, porque eso sería más maravilloso para extender el reino de Dios a otras parejas, a otros hogares y a otras naciones. Por eso el diablo sabe que ataca a los matrimonios, porque sabe que quiere destruirlos. Pero hay que perseverar en el Señor, siendo santo y santa, que el diablo reviente y que Jehová lo reprenda. Si alguno te dice que alguien va a pagar por los pecados ajenos, no. Yo no voy a pagar por los pecados ajenos, ni a ser condenada por el pecado de mi esposo, ni por el pecado de mis hijos, ni por el pecado de mi madre, ni por el pecado de mi hermano, ni por el vecino, ni por nada, ni nadie. Cada uno dará cuentas a Dios en el día del juicio. Cada uno dará cuentas a Dios en el día del juicio. Nadie va a pagar por los pecados ajenos, porque el que cree en Jesucristo es salvo, y el que persevere hasta el fin será salvo, porque el único que pagó los pecados en la cruz del Calvario fue Jesucristo, y a través de él tenemos la salvación en Jesús. Jesús es nuestra salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Él lo dijo. Así que le creamos a Jesús y no dejemos que nadie nos perturbe ni nos perviertan en un evangelio falso. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que alguien que cree en un falso evangelio es maldito, es sin salvación, porque nadie puede ser salvación por otro evangelio que no sea el de Jesucristo. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. El que predica un falso evangelio es maldito, sin salvación, igual como el que lo recibe. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, hay que escudriñar siempre la palabra de Dios todo el tiempo que podamos, llenarnos de Dios, escucharla y impartir las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios a otros, y hacer la palabra de Dios. Aún quizás no seamos perfectos del todo, pero hay que perseverar en Jesús, porque su palabra lo dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perfeccionándonos Jesús, que Él es el único consumador de la fe, y Él lo hará. Confiando en Jesús, confiando en Dios, confiando en su Espíritu Santo, perseverando en Jesús, en su santo evangelio. No recibir otro evangelio de salvo, siempre salvo. Haz lo que te dé la gana, eres salvo. No prediques el evangelio, porque si tu marido está en pecado, si tu mujer está en pecado, mentira del diablo. La salvación es personal. Y sabemos muchos en la Biblia que, como el apóstol Pablo, a veces iba solo a predicar, porque nadie quería acompañarlo. Entonces él se iba solo a predicar. Vemos la historia de Esther. Esther también salvó a un pueblo, y muchas otras mujeres que fueron usadas por Dios, que ellas tuvieron que impartir a Jesús, impartir a Dios en ese entonces, para salvar a otros cautivos por el enemigo. Entonces hay que seguir perseverando en Jesús, perseverando en Dios. Y Dios nos habla, nos dice en su palabra y nos habla en su espíritu que hablemos, que predicamos, que vivamos en su santo evangelio. Hay que seguirlo haciendo. No creamos al hombre errado. Hay muchos falsos apóstoles de hoy en día, a muchos envidiosos, hay muchos que lo que quieren es tanto grupo. ¿Para qué quieren tanto grupo? No son Dios. Es Dios mezclado en ellos, si es que está mezclado. Pero ¿para qué quieren tanto grupo? ¿Para qué quieren tanta gente si no la van a poder
darle el pan de vida, si no van a poder pastorearlos como Dios manda, solamente por fama, por el dinero, por egocéntricos. No, eso no es de Dios. Hay que estar unánimes como una iglesia de Cristo. Y una palabra que el Señor me está tocando ahora, que todos somos miembros, todos somos cuerpo de Cristo y todos somos útiles en el Señor. Esa es la palabra que Dios me está tocando. Así que gloria a Jesús. Aquí nos hablan varios pasajes de la Biblia, pero les voy a tocar esta palabra que el Señor me está tocando en el Espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, que Jehová reprenda al diablo y que Jehová lo reprenda y lo eche al abismo. Aquí claramente Dios nos habla, de verdad su presencia del Señor es tan preciosa que cuando yo me meto a orar y a leer la Biblia y yo no quisiera salir porque es algo maravilloso. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, uno quiere estar sirviendo al Señor, hablando su palabra, viviéndola, porque para eso Dios nos ha llamado. Las cosas materiales aquí se quedarán. Miren, este pasaje bíblico está súper precioso, maravilloso, rico. Romanos 12:1 en adelante, aquí habla de los deberes cristianos, pero les voy a leer una partecita porque voy a tardar mucho. Entonces, pues no quisiera abrumarlos o cansarlos con tanta palabra, pero cuando tengan tiempo les invito a comer y beber de la palabra, orar y escudriñar la palabra. Miren, aquí claramente el Señor nos habla de... Claramente aquí el Señor nos habla del amor sea sin fingimiento. Aquí claramente el Señor nos dice que Dios nos da diferentes dones. Miren. Aquí dice, porque está preciosa esta palabra. Aquí claramente el Señor nos dice, se los voy a leer mejor. Deberes cristianos, Romanos 12:1 en adelante. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí claramente el Señor nos da a entender que el vivir una vida apropiada sirviendo al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es vuestro culto racional. No es que vayamos a una locación de iglesia a darle culto, como dicen, vamos al culto, al servicio. No, es que el culto ¿qué es vuestro culto racional? Es vivir, como dice aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiere decir llevando una vida conforme a Dios, santa, pura, en su misericordia, en su presencia. Ese es el culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, escudriñando su palabra, orando y hablando con Dios para saber qué agrada a Dios y qué no. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay mucha gente que se cree la gran cosa más que los demás, que guau, y el Señor aquí nos manda que no, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. O sea, no hay que creernos más de lo que Dios nos ha dado y aún seguimos siendo nada. Bueno, como les decía aquí, amados hermanos, que cada uno, como dice, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí claramente el Señor nos dice que no es que uno va a ir a predicar una sola o dos o tres personas, o 4 o 5. Es que todos los que somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, tienen su función. Somos un cuerpo de Cristo, los unos de los otros, y con diferentes dones que según la gracia de Dios nos ha dado.
el de profecía, el de servir, el de la enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el de misericordia. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Aquí entonces el Señor nos da a entender que no es que vamos a ir a meternos en un grupito donde una persona solo hable y los otros solo callados espectadores. No, porque el buen maestro, el gran yo soy Dios y Jesús, que es nuestro buen pastor, es el que habla a través del Espíritu Santo, a través de todos sus hijos e hijas. Él no habla a través de una persona solamente, Él le habla a todos sus hijos e hijas, y hasta a unos incrédulos les habla, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios sería derramado en toda carne. Eso lo dice en Joel, en toda carne. Entonces estamos llenos del Espíritu Santo y Dios nos está buscando, tocando para que seamos salvos. Por eso es en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecidos los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es, quiere decir que cuando nosotros le hacemos el bien a nuestros enemigos conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que Dios tocará su mente, su corazón, su espíritu, y lo redarguirá de pecado, de modo que el fuego de Dios le consumirá todo lo malo, y será tocado porque ven a Jesús en nosotros, a Dios, y será tocado y convertido, vuelto a Dios y aceptando y entregando su vida a Jesús, porque le estamos expresando a Dios, a Jesús, su bondad, su misericordia, su amor, puesto que todo lo que hacemos a esa persona lo hacemos en realidad a Dios, a Jesús, para que otros sean salvos. Miren, hermanos, aquí en 1 Corintios 1:10 en adelante, dice: ¿está dividido Cristo? Es una pregunta. ¿Está dividido Cristo? No. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. No puede haber, Dios no quiere que haya divisiones en su iglesia, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en la misma mente de Cristo y en su parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por Osloe, que hay entre vosotros contiendas. Eso es la misma cosa que hay hoy en día, contiendas por los puestos en la iglesia. Eso está mal. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos. Muchos dicen: no, pues yo me congrego en tal iglesia, con la pastora fulana, con el pastor fulano. No puedo ir para allá con ustedes, no pueden venir con nosotros, porque cada uno en su locación. Sí, está bien que cada uno se congregue en una locación, pero no quiere decir que estemos en enemistad, que no nos visitemos, que haya división. Entonces, ¿cómo piensan partir en el reino de Dios, y allá todos vamos a estar mezclados en la presencia de Dios, en la ciudad santa, en la presencia de Dios, todos unidos? Allá Dios en su palabra no dice que va a haber grupitos, que unos van a estar aquí, que otros van a estar allá, que unos van a estar con Pedro, con Pablo. No, en la iglesia dice el Señor que Dios, las bodas del Cordero están listas para toda su iglesia. Entonces, ¿por qué las personas aquí hacen división? Que no, que si tú estás aquí no vas para allá, que si ellos están allá no vienen para acá. ¿Qué clase de iglesia profesan de Jesús? ¿Qué clase de Cristo profesan? Cristo no está dividido, están errando. Y otra también: ¿cómo es que alguien solo hable uno la palabra de Dios y los demás sean espectadores y escuchando? Eso no es lo que Dios manda. Miren, amados hermanos, esta palabra Dios me está tocando también. Perdonen que haga los audios un poco largos, pero es la palabra de Dios que Dios me toca. Aquí precisamente toca el tema de los dones espirituales. Miren, en 1 Corintios 12, el 1 en adelante, dice: dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Así es.
Cuando alguien estaba sin Jesús, bueno, cualquier persona podría hacerlo errar, que vamos para acá, que vamos para allá, a tomar, a beber, al tatarán, tarán, y se iban y ya, porque no tenían a Dios. Pero ya como hijos de Dios no podemos extraviarnos llevándonos como si fueran ídolos mudos. Por eso dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si alguien te dice, no, que no puedes evangelizar, no puedes profetizar, no puedes hacer esto, no puedes servir al Señor, y tú amas al Señor, y tú andas en santidad, y tú estás lleno de Dios, y Dios ya te tocó, Dios ya te dijo que le sirvas, que le vivas, que le evangelices, que profetices, y te ha dado los dones, entonces esa persona que te está diciendo que no, está diciéndole a Jesús que es un anatema, que es un maldito, que no vale su palabra, que él tiene más palabra que el mismo Dios. Entonces dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así es, si una persona está llena del Espíritu Santo, te dirá, amado hermano, amada hermana, obedece a Dios y haz lo que Él te manda. Si en verdad el Espíritu de Dios y Dios mismo te habló que sirvas, que vivas, y obviamente que el Señor nos manda a ser discípulos a todas las naciones. No puede ser un cristiano de la secreta, un cristiano de banca, un cristiano que no hace nada. Un cristiano imparte vida. Un cristiano es una persona llena de Dios. Es una persona que contiene a Dios, a Jesús, a su Espíritu y su palabra. Entonces, ¿qué va a hacer? Hablar automáticamente la palabra de Dios, expresar a Jesús, expresar a Dios, porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces es imposible que una persona sea hijo de Dios cristiano y que no sirva a Dios, que no evangelice, que no predique. Pues si alguien te va a decir que no lo hagas, está muy equivocado. Sigue lo que Dios te manda. Porque esa persona que te prohíbe servir a Dios, sabiendo que tú ya eres nacido de nuevo, que sirves a Dios, que comes y bebes del Señor y que el Señor dice que le sirvas, entonces esa persona está ofendiendo a Dios llamándole anatema, que no tiene autoridad sobre tu vida y que Él es el que manda. Jehová lo reprenda, espíritus malignos. Así que hay que seguir adelante haciendo lo que Dios manda. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a todos. Aquí dice a cada uno de los que estamos en Dios, en Jesús, nuevas criaturas, nos es dado un don para servir a Dios y para manifestar, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para llenarnos de Dios, para aprovechar su presencia, para aprovechar su porción. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, aquí claramente nos da a entender que todos tenemos una función en Dios conforme a los dones que Dios nos da en su Espíritu Santo. No es que una persona va a hablar y predicar en un grupito de WhatsApp, es que todos serán usados por Dios y en verdad son hijos de Dios. Y también cada uno que va a postear, compartir palabra, predicar, evangelizar en un grupo de WhatsApp, Facebook, Live, YouTube o en la ocasión de iglesia, no es que va a hablar lo que le dé la gana, es que va a hablar lo que Dios le da a través de su Espíritu conforme a la palabra de Dios, la Biblia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos debe ver de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque como además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí claramente Dios nos lo dice. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies,
no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Precisamente lo que me decía el Señor: ¿cómo es posible que haya tantos predicadores, tantos disque profetas, pastoras en Facebook, en YouTube, bla bla, piden dinero y que dan clases y que no sé qué y no sé cuándo? ¿Y dónde está el amor y la misericordia por los enfermos cuando piden oración, que ni siquiera les importa? Siguen en su sermón vacío de palabrería, sin espíritu y sin Dios, y las almas no les importan, no tienen amor. Jesús le dijo a Pedro que si lo amaba, y Pedro le dijo sí. Entonces dijo el Señor: pastorea mis ovejas. 3 veces se lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros de verdad servimos a Dios con los dones que Dios nos ha dado, y somos el cuerpo de Cristo, y somos la iglesia santa, un solo cuerpo, entonces todos somos útiles en la obra de Dios, vernos unos por los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aquí Dios nos manda que si padece uno hay que dolerse, o sea, tener misericordia, orar por esa persona enferma, ayudarle, orar si está pasando aflicción. Y si están contentos y gozosos y todo les va bien, gozarnos con ellos, no envidiarlos. Porque dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Apóstoles son aquellos que tienen comunión con Dios, como el apóstol Pablo, como los otros apóstoles que vieron a Jesús, caminaron con Jesús, que Dios les habla, que tienen una comunión con Jesús, que fundan iglesias por mandato de Dios. Esos son los apóstoles. Luego los profetas es el que habla a Dios a través de ellos. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, todos tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. A veces hay muchos que tienen varios dones, pero hay veces uno que cada uno tiene un don. Pero todo debe ministrarse conforme al Espíritu de Dios y conforme Dios manda, en orden. Entonces, si uno, ¿cómo puede ser alguien maestro, pastor, si no tiene el don de profecía? ¿Qué va a hablar? Primero tiene que ser, no todos son apóstoles, pero todos deberían de ser profetas. Porque ¿cómo va a ser maestro si no tiene profecía de Dios? ¿Cómo va a ser a sanar? ¿Cómo va a tener lengua si no tiene el hablar de Dios? ¿Cómo va a ser maestro si no tiene el hablar de Dios? ¿Cómo va a ser milagros si no tiene presencia de Dios? ¿Cómo va a ser sanidades si no tiene presencia de Dios de la profetización? ¿Cómo va a ser hablar lengua si no habla Dios a través de esa persona? Entonces hay que tener mucho cuidado. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay mucha gente que se disfraza de luz, habla como si fuera una dulce de ternura angelical, lleno de amor, pero en realidad son como metal que resuena o recimba, que retiñe, porque no tienen amor. Mentiras, se disfrazan. Y dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es la llenura de Dios, la presencia total y inmensurable de Dios en nosotros, ese amor eterno. Dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tenemos que tener el amor, la presencia de Dios, la llenura de Dios, porque Él es el perfecto amor santo y puro, el cual sufre el ver la gente perdida, el pecado, la maldad, y más sin embargo Dios nos tiene misericordia. En Dios no hay envidia, en Dios no es jactancioso. Entonces en el ser humano que es hijo de Dios, nacido de nuevo, no debe haber nada de eso. Nada de eso. Tenemos que estar en Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos sea llenando cada día, porque dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero Dios no acabará ni su palabra ni su amor. Eso es lo que permanece. Y me dice: permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Permanece en la fe,
que es el mismo Dios, su palabra, la esperanza en Él tenemos y el amor que es Dios, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, la misma presencia de Dios, su mismo corazón, su mismo sentir, es Dios amor, amor santo, puro, limpio y eterno. Así que no hay que andar en envidia, no hay que andar en celo, no hay que andar en contienda, no hay que andar en división. ¿Para qué afanarse de tener tantos grupos en WhatsApp si no a todos los vamos a pastorear a las almas? ¿Para qué tener tanta cosa de perfiles en Facebook? ¿Para qué tanta predicación y palabrería si no podemos orar por una persona cuando nos pide oración? Si ni siquiera la miramos, si estamos afanados por el sermón para conseguir dinero, para conseguir diezmo, ofrenda, para que nos den likes, para que seamos famosos. ¿Qué es eso? Señor Jehová reprenda al diablo, se engañan a sí mismos. Hay que amar al prójimo, amar a Dios, contener a Dios y amar al prójimo, porque si no tenemos presencia de Dios, nos engañaríamos a nosotros mismos. Entonces hay muchos falsos, tristemente, por todos lados, pero ninguno casi tiene amor por el prójimo. Pero que Dios nos ayude, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí Dios nos manda, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El amor y la profetización es el hablar de Dios. Así que porque hay mucha gente que habla en lenguas, pero aquí dice el mandato de Dios que seguid el amor, amar a Dios, contener a Dios y al prójimo y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el de profetización, porque es el hablar de Dios a través de uno. Que Jehová nos ilumine y gloria a Él. Gloria a Dios, a Jesús, su Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que presume de hablar en lenguas, bla, 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 bla. No los juzgo, no los condeno. Pero aquí Dios nos dice claramente que procuremos hablar el amor y la profetización. Pero si alguien habla en lenguas y no se entiende, en nada sirve. Aquí Dios claramente dice que el que habla en lenguas extraña no puede edificar a los demás. Así que si usted va a hablar en lenguas, entonces también tenga el don de interpretación o que alguien le interprete. Porque si usted va a hablar una lengua extraña que nadie entiende ahí, de nada sirve. Dios es un Dios de orden. Porque muchos lo hacen solamente para presunción, para vanagloria, para que los vean, wow, cuán espirituales, para recibir vanagloria de los hombres, para ser centro de atención, y se olvidaron de darle la gloria y honra en espíritu y en verdad y la adoración a Dios. Y todo lo que hagamos hay que hacerlo para gloria y honra de Dios, no para nuestra gloria, sino para la gloria de nuestro Dios, porque Él es el que hace todo en nosotros, si es que en verdad está en nosotros, que no sea operando el enemigo, sino Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Igual les deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios les bendiga en toda la manera de vivir, sus hogares, sus familias. Agradezco hermanos y hermanas que oran por mí, que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y hay que seguir para adelante nuestro Señor Jesucristo sin mirar atrás, escudriñando su palabra, orando y descansando, reposando en nuestro Dios. Y velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza de vuestra lo digo. Que Dios nos ayude a vivir una vida santa, que Él es poderoso. Que Dios nos afirme cada día, que Dios nos restrinja, que Dios nos guarde. Jesús sea en todo tiempo con nosotros, porque a través de Él tenemos la salvación, perseverando en Él hasta el fin de los tiempos. Y recordemos que todos somos miembros de Cristo, su iglesia, y que todos tenemos una función para servir a Dios. Si alguien te dice que tú no puedes servir, bueno, pues se las arreglará con Dios. Sigamos adelante sirviendo a Dios, evangelizando, profetizando, como les decía la palabra de Dios ahora, conforme Dios da los dones espirituales, los talentos, conforme Dios manda y ordena y guía, así hagámoslo. Porque los hijos de Dios no somos para estar como árbol seco ni como cosas sin vida ni función. Hay que seguir impartiendo las buenas nuevas de salvación, la palabra, y viviéndola. Porque así Dios crecerá más en nosotros, si es que Dios está en nosotros, si es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Ayúdenme a predicar este santo evangelio compartiendo en sus grupos, compartiendo en sus perfiles, compartiendo en sus grupos de WhatsApp, compartiendo en sus redes sociales,
para que sea impartido el santo evangelio de Dios a todas las naciones, ciudades, pueblos, a cada rincón de la tierra, para gloria y honra del Padre, del Señor Jesús y su Espíritu Santo, para que las almas sean tocadas, sean llenas de Dios y sean salvas. Pues esta palabra es palabra de Dios para mi espíritu, mi alma, para mi ser y para todo aquel que lo escuche. Así que sigamos para adelante. Y como dice la palabra del Señor aquí, si como hombre batalla en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? O sea, nada sirve que tengamos tanta lucha y batalla en este mundo si no son salvos muchas personas que viven muertos espiritualmente. Tienen que estar resucitados en Cristo Jesús. Entonces dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que llenémonos de la palabra de Dios, que es el alimento, oremos, que es la bebida, y permanezcamos en Jesús, en Dios, y también cuidando este templo que es el cuerpo físico, donde mora el Espíritu Santo, que es nuestro espíritu, alma y cuerpo, donde mora también el Espíritu Santo y la presencia de Dios, si es que mora. Así que hay que perseverar en Dios, cuidándonos, que siendo uno con Dios, comiendo y bebiendo espiritualmente y físicamente, porque no sabemos cuándo moriremos, porque mañana moriremos, dice aquí el apóstol Pablo. O sea, prácticamente, como decía él, cada día muero, como oveja al matadero. O sea, cada día hay peleas, batallas, luchas. O sea, él se daba por muerto en la carne y vivo en el espíritu, porque él vivía para Cristo. Entonces, de modo que así vivamos cada día, muertos para la carne y para el pecado, y vivos en el Espíritu, en Cristo Jesús. Que Él viva en nosotros, que ya no vivamos nosotros, más Jesús viva en nosotros. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es, amados hermanos, en cuanto podamos, mejor impartamos vida de Dios, orar con salmos, con himnos, como dice también otra parte en la Biblia, y no participemos de conversaciones vanas, no llenemos nuestros oídos de falsos evangelios cerrados, otro evangelio torcido que no es el de nuestro Señor Jesucristo, el de salvo siempre salvo, el que la religión salva, las sectas salvan, las denominaciones salvan. No, el Salvador es nuestro Señor Jesús, y nadie va al Padre si no es por Él. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, dice nuestro Señor Jesús. Y Él es la salvación eterna. Y escudriñando su palabra, orando, cantando alabanzas, atrayendo su presencia, su reino. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Y recordemos decirle no al que trae un evangelio torcido, que no es el evangelio de Dios. Por eso debemos comer y beber continuamente la Biblia, para que nadie nos venga a engañar, y más en estos últimos tiempos, que cada uno quiere hablar lo que le da la gana. Y sabemos que cuando conocemos a Dios, experimentamos a Dios, tenemos una comunión con Dios, a pesar de nuestros defectos y errores, o que caigamos algún día de algún pecado de ira, de enojo, qué sé yo, pero pedimos perdón y no volvemos a hacerlo, y luchamos contra las potestades de las tinieblas, porque es Dios en nosotros luchando, Dios y su Espíritu Santo, sus ángeles peleando por nosotros. Entonces no nos quedemos atrás, sigamos en el camino de Dios, velando y no practicando el pecado, y sirviendo al Señor, viviendo en paz con todos y santamente llenos de Dios, para que podamos perseverar unánimes como una iglesia unida, como un ejército celestial, para que Dios se fortalezca en nosotros, Dios obra en nosotros, porque Dios no le agrada la división en su pueblo, en su iglesia. Dios quiere una iglesia unánime, blanca, sin mancha, sin arruga, gloriosa, espiritual, gozosa, alegre, lista, como vírgenes sensatas, listas, ataviadas, como la novia de Cristo. Así que no tomemos en cuenta los pecados de nadie, perdonemos si nos ofenden, pidamos perdón si los ofendemos sin querer, y sigamos para adelante, y no aceptemos ningún otro evangelio de alguien que nos venga a querer imponer su autoridad sobre Dios, porque como dice Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque hay muchos hombres cerrados que nos van a querer hacer como ellos quieran, y entonces no. Si Dios nos habla y nos dice, y estamos seguros de escuchar su voz, entonces no hagamos caso a los hombres que de pronto el diablo los está usando. Porque dice aquí, bueno, no les voy a leer todo porque está largo, pero aquí habla claramente que a muchos a veces le tienen miedo a otras personas y se dejan llevar obedeciendo a ellos y ya no a Dios.
pero Dios nos manda en otra palabra de Dios en la Biblia que no tengamos miedo al hombre, sino hay que temer a aquel que nos puede echar al infierno. Entonces, ¿a quién? Es a Dios, porque Dios tiene la última palabra de cada uno donde va a ir. Entonces hay que temer a Dios y obedecer a Dios. Pues aquí dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque aquí habían hombres que querían imponerles, que les decían, no evangelicen, no prediquen, váyanse, no alboroten la gente. Entonces, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, los hombres pueden decir lo que les dé la gana, pero si no es Dios en ellos y Dios les mandó a hacer algo, tenemos que hacerlo. Pues dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esa gente que les estaba diciendo, dando órdenes a los apóstoles, eran gente maligna. Entonces ellos dicen que no deben obedecer a ellos, sino a Dios. A estos Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así es, Jesús es el que pone sus hijos cuando ya creemos, somos para predicar el evangelio a todas las almas, a todas las criaturas que se nos crucen por todos lados, llenos del Espíritu Santo, porque pertenecemos a Jesús. Así que nuestro Salvador es nuestro Dios, nuestro príncipe Jesús es el que da la salvación a todos, a Israel aún, y arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí ellos testificaban que Dios les hablaba, que eran llenos del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Por eso obedecían a Dios, no a los hombres. Y nosotros debemos hacer lo mismo, obedecer a Dios. Si un hombre errado nos viene a decir que no obedezcamos a Dios, que no evangelicemos, que no prediquemos, y nos viene a meter mentiras que vamos a pagar por los pecados de otro, es un evangelio torcido y errado. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que uno va a pagar por el pecado del marido, de la esposa, de los hijos, de la madre. No, cada uno dará cuentas a Dios. Entonces un evangelio que dicen torcido. Cuidado, no cualquiera que venga a un grupo y le diga, te invito a mi grupo, vaya, pida dirección al Señor. Y si usted ve algo extraño, como le digo, que usted no le permiten postear ninguna palabra de Dios y solo ellos, usted salga de ese grupo inmediatamente, porque ese grupo no es de una persona en Dios. Porque Dios manda que seamos libres en Dios y Dios es el que habla. Entonces, ¿qué palabra usted va a dar usado por Dios, lleno de Dios, si usted no le permite? Si esa persona solo se cree que él tiene a Dios para edificar, pero como ya les leía en el amor de Cristo, la palabra de Dios, que somos un solo cuerpo, la iglesia, todos tienen su función, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que salga de ese grupo donde usted no le permiten hablar palabra de Dios y que alguien lo quiera callar, eso no es de Dios. Y usted si hable palabra de Dios llena del Espíritu Santo, no cualquier palabra que sea nada más porque sí, no, hay que ser lleno del Espíritu Santo y asegurarnos que es Dios quien nos ha mandado, porque Él nos trae la palabra al Espíritu, a nuestra mente, conforme a la Biblia. Así que bueno, sigamos para adelante y que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y recordemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijeron a Pedro y los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ustedes lo quieren callar por hablar, por predicar, por profetizar, y si usted sabe que Dios le habló, que Dios lo mandó, que Dios le habla, que usted ora, ayuna, vigila, que escudriña la Biblia, y usted siente el sentir del Señor, el Espíritu que lo inquieta a hablar, profetizar, hágalo. Porque hay muchos que no son de Dios, que están errados, que están en tinieblas, dentro de las locaciones aún con títulos de apóstoles. Y esos que ustedes lo quieren callar es que ellos no tienen a Dios, son anticristos. Que Jehová reprenda al diablo. Entonces mucho cuidado porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y los lobos rapaces, los apóstoles fraudulentos andan por todos lados. No salga de un grupo y se vaya a otro sin pedir dirección a Dios, porque hay muchos que no le van a permitir ser usado por Dios, sino que usted solo le van a dar lo que ellos quieren, pero usted recuerde que es libre en Jesús y ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, y es libre para servir, para adorar y para expresar a Jesús y para extender su evangelio, según conforme los dones y talentos que Dios le ha dado. ¿Ok? Así que ayúdenme a compartir esta palabra que es de Dios, ayúdenme compartiendo
la palabra, usted predica, usted evangeliza compartiendo, ya el plato está servido, ya está hecho, cocinado y servido, ya nomás comparta el alimento espiritual con otros y así ayudará a evangelizar, a predicar, a pastorear y estará también sirviendo en la obra de Dios. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Y gloria sea nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Él eternamente y para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga eternamente. Que Dios los prospere conforme a sus riquezas espirituales y aún en lo material. Que Dios les dé el pan de cada día y más para bendecir a otros. Y que Dios también se manifieste con poder y gloria sobre ustedes, sobre sus familias. Y que sigamos para adelante nuestro Señor Jesucristo, unánimes como una iglesia gloriosa, que es nuestro Dios, la iglesia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo cuerpo, una sola iglesia, sin división, sin denominación, sin sectarismo, sin nada de levadura, solo comiendo y bebiendo de la palabra de Dios, y que Dios sea con cada uno de ustedes y con sus espíritus, que Dios reine, que Dios les bendiga, les llene de gozo, paz, alegría, la luz de nuestro Señor eternamente brilla en cada uno de ustedes y compartamos el santo evangelio de Dios. Todos somos útiles, recordemos, pero hay que hacerlo en el Espíritu Santo Dios y la presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él es el que hable, que Él es el que haga la obra, que Él es el que se glorifique. Bueno, hasta la próxima. Dios les bendiga y guarde. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús y bendito sea el Espíritu Santo que nos guía. Si ustedes lo desean y lo sienten así, y comparte. Si usted lo siente en el Espíritu Santo de Dios, suscríbase para que cada palabra que Dios nos toque hacer, usted la reciba y la comparta. Y también dele like, porque al darle like a la palabra de Dios, las redes sociales automáticamente la siguen recomendando y la siguen extendiendo. Y así es una manera de extender el reino de Dios. No es para mi propósito, es para el propósito de Dios, que es salvar a las almas, la economía de nuestro Dios, que es salvar a toda alma, criatura en este mundo, para que tengan la salvación, el disfrute de nuestro Dios y su presencia desde aquí en la tierra, y más cuando partamos con Él. Que Dios me los bendiga y los guarde. Les mando un abrazo en el amor de Cristo, besos y abrazos en el amor santo de Dios, y toda la presencia del Señor les envío, todo el amor de Cristo los llene, y gocémonos, alegrémonos en Dios, que Él es nuestro Padre Creador y nuestro Jesús Salvador, y su Espíritu Santo nuestro guianza consolador, el que nos habla, el que nos dirige, y alabado sea nuestro eterno Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios los acompañe.